Bueno, pues Shabbat Shalom. Vamos a empezar con nuestro estudio. Disculpen por la tardanza. Hoy sí empezamos algo más tarde de lo normal, mucho más tarde de lo normal. Y vamos a empezar con nuestra parashá, que nos corresponde. Hoy sí vamos a empezar con parashá. Ya ven que a veces cambiamos el orden, pero el día de hoy sí vamos a empezar con nuestra parashá. Ok, perfecto. Y es nuestra parashá Vayesef. ¿Quién sabe qué significa Vayesef? Se asentó, exactamente. Pero en el sentido de que de asentamiento, de ubicarse, exactamente. O sea, ya llegó al lugar donde tenía que llegar, exactamente, ¿no? Ya empezó a pernotar, de alguna forma, ¿no? Entonces, vamos a ver el vamos a ver el capítulo 37 de Bereshit hoy. No vamos a ver el 38, sino que vamos a saltar al 39. Y eso tiene una razón de ser. En el 38 no se desvía como por un momentito la atención de Joseph para ver otro tema. Entonces ese lo vamos a ver adelante. De hecho, en la parashá que David enseña hace 2 años o hace 2 años, él sí toma el tema. Entonces, esta parashá en realidad nosotros ya la enseñamos completa. Pero vamos a volver a enseñar, vamos a volver a tomar, vamos a darle una retomada, una repasadita a la parashá, aunque, te repito, ya la tenemos estudiada verso a verso toda la parashá completa. Entonces vamos a ir a Bereshit 37, ¿ok? Génesis 37, exactamente. Génesis 37. Entonces, dice así, Jacob se estableció, ¿ves? Y se asentó. Jacob se asentó, se estableció en la tierra donde su padre había residido como extranjero en la tierra de Canaán. Esta pues es la descendencia. De hecho, ahí no dice descendencia, el original debería decir partos, ¿no? Como los nacimientos que provienen, por eso traducen descendencia, porque son los que provienen de parte de Jacob. Pero fíjate, hay algo bien curioso. Fíjate, dice, esta es la descendencia de Jacob. A los 17 años de edad, dice, esta es la descendencia de Jacob. Y ya no continúa, sino que dice, a los 17 años de edad, Joseph atendía a los rebaños. Ajá. O sea, que no nos... Espérenme, porque como estoy compartiendo Permítame un segundo, Eso ya. Que tuvimos un cortecito y puede ser porque estuviera compartiendo el internet, ¿vale? Entonces, dice, y empieza a hablar de Joseph, ahí directo ya. Ya no habla ni de los demás o de los otros 11 hermanos, sino como, no, simplemente dice, estos son las descendencias de Jacob. Y empieza a hablar de Joseph directamente, ¿no? Y dice, Joseph atendía a los rebaños con sus hermanos como ayudante de los hijos de Bilá y Silpá. Pero fíjate que no dice tampoco que ayuda también a los hijos de ¿quién? De Lea. Nada más dice, y esto nos hace notar, ya lo decíamos en el estudio del año pasado, que también fue como, en el año pasado, no sé si lo vieron, se los puse por ahí, hacía yo un símil de toda la vida de Joseph y de los eventos que sucedieron en la vida de Joseph con respecto a la vida de nuestro Mashiach. Y cómo Joseph era una sombra de lo que Mashiach viviría y de cómo es que Mashiach pasaría el tiempo en la tierra cuando estuvo aquí, en la forma o en la figura de un hombre, ¿no? Bueno, pues es interesante ver cómo dice que servía a los hijos de ¿quién? ¿Quién era Bilá y Silpá? ¿La concubina? Sí, eran sus concubinas, obviamente. Pero, ¿cuál era la condición de ellas? Ellas eran siervas, ¿no? Claro, perdieron esa posición de siervas cuando se hacen concubinas de Jacob, ¿no? Pero de todas maneras, su condición original y real es que ellos son hijos de esclavas. Pero dice que Joseph servía a los hijos de las esclavas.
Joseph, el hijo hiperlegítimo, ¿no? Porque al final no habría más legítimo hijo de Jacob que Joseph. ¿Por qué? Porque la original para la cual iba, ¿no? Que después le dieron a Lea, ¿no? Pero el original, por decirlo así, por eso el primogénito que para él en su corazón habría sería Joseph, al final, ¿no? Porque inclusive a Lea se la dieron, pues ni modo en el paquete, ¿no? O sea, pues ya no hubo de otra. Yo amo tanto a Raquel que quiero realmente, haré lo que sea por ella. Pero entonces, el hijo que podríamos mencionar como completamente legítimo es el que sirve. Ahora, el servicio que él tenía no era un servicio muy comprometido, ¿eh? Tampoco era que las manos las tuviera ya desgarradas y destruidas de tanto trabajar con sus hermanos. Ya sea que estuvieran en el campo o estuvieran arreando ovejas, ¿no? Pastoreando ovejas. Pero sí dice que le servía. Y aunque fuera para llevarle la comida, le servía, ¿no? Y entonces dice, y Joseph trajo malos informes de ellos a su padre. Bueno, vaya servicio, ¿no? Era el chivato, como dicen aquí, un poco, ¿no? Oye, papá, fíjate que mis hermanos se la pasan tirados en el pasto, no hacen nada, las ovejas ni comieron hoy ni se le acabó el pasto, no nos llevaron a otros campos, ¿no? Pero es muy interesante esta parte cuando dice que Joseph sirve a los hijos de Bilhá y de Silpá específicamente. Un poco ahí los tipos de Joshua dentro del Claro. personaje de José, de entrada podemos ver el servicio. Claro, de hecho, no quise andar tanto en eso, porque en el servicio del año pasado, cuando hice estos símiles, todo el servicio fue puros símiles entre la posición de Joseph sirviendo y haciendo lo que tenía que hacer inclusive como sufriente, ¿no? Porque sufrió todo lo que tenía que sufrir en relación a ¿cómo se llama? A lo que Mashiach vive, ¿no? Entonces, sí es cierto. Desde un inicio y desde el principio podemos ver cómo Joseph está siendo sombra y figura de lo que será Mashiach. Para que nosotros no podamos decir, no, yo no sabía, no, sí. De hecho, yo les digo algo muy interesante en el estudio del año pasado, cuando llega la parte de la exhortación, en donde pregunto, ¿y tú puedes ser así como él, como Mashiach? La respuesta primera, ¿cuál sería? No, es que Jesús era Dios. No me pidas que sea como Jesús. Porque Jesús era Dios, Yehoshua era Dios, y él era un hombre perfecto que no pecó nunca y que era perfecto. No me pidas ser como él. Y entonces la respuesta sería, ¿y qué tal como Joseph? ¿Podría ser como Joseph? Que sí fue un humano como común y corriente, pero que era el tipo de Mashiach, no porque nada más fuera de la descendencia o lo que fuese, sino por la forma de vida que tuvo. El cómo, aún en medio de todo lo que vivió, era fiel y vivió en santidad y no se permitió ser arrastrado por el pecado, ¿no? Entonces dice el 3, sucede que Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, pues este era el hijo de su vejez y le había hecho una túnica ornamental. También hemos dicho muchas veces que lo de la túnica de colores, pues no, ni siquiera significa que fuera de colorines, ¿no? O sea, que fuera como el arco iris, porque ya sabes, ¿no? Siempre en todas las representaciones de José ponen la bandera de colores, ¿no? Inclusive hay una representación teatral aberrante de Joseph, el soñador, ¿no? Que presenta esta bandera de colorcitos, ¿no? Como haciendo referencia a la bandera de colorcitos que ya conocemos y sabemos que hay afuera. Pues no, realmente que dijera que era de colores, y lo explicaba también el año pasado, es que en realidad esta túnica que está poniéndose solamente podía tener colores la gente que tuviera dinero. ¿Me entiendes? La gente que tuviera bienes. Porque no es como hoy que, bueno, pues ponle azulito claro. Es más, aquí tengo una tabla de Pantone. Ponme este color. A ver cómo hacías para alcanzar el tono de azul turquesa extra intenso que quieres. Pues no. En aquellos días eran el que tenía
tonos de ropa, o sea, tenía colores o tinturas en su ropa, representaba que tenía mucho dinero porque era muy caro tener ropas. Entonces, ¿qué significaba? Que una persona que tenía una ropa con colores, como la de los reyes, por ejemplo, ¿no? Era que era de nivel, era una persona que se distinguía del resto. Porque el pueblo de a pie, el común y corriente, pues andaba como de jeans, ¿no? Como si fueran hoy los jeans, ¿no? Andaba de ropa, pues sin teñir, porque no alcanzaba, porque era muy caro teñir la ropa. Entonces, cuando dice que era una túnica de colores, no significa que tuviera muchos colores, simplemente, a diferencia de la ropa que ocupaban los demás, la ropa de él estaba teñida. Igual con un vivo precioso, igual con un color difuminado, no sabemos cómo era la túnica. Les decía yo que el año pasado, no sé si hace 2 años, que muy probablemente hasta alguna incrustación de piedras o algún detalle tuviese. Pero ya el hecho de que él trajera una túnica, ¿estaba haciendo qué? ¿Qué significaba que él trajera una túnica de este tipo? Pues que era superior a sus hermanos. Ahí, vaya error de Jacob. Igual superior, ¿no? Sí, puede ser, pero diferente, ¿no? Sí, pero vaya, me refiero que en medio de la superioridad, en medio de la diferencia, hace una señalización de tú eres más importante que los demás, porque tú traes una túnica que te hace ser más importante que los demás. Entonces, si hay una diferencia, y el odio de sus hermanos que vamos a ver que se genera por Joseph, pues no es sin fundamento. Es realmente, hay realmente de parte de Jacob una tendencia hacia adorar y querer más hacia un solo hijo. En este caso, Joseph, ¿no? Ahora, ¿qué significa que es el hijo de su vejez? ¿Qué entendemos por el hijo de su vejez? ¿Qué podríamos pensar? ¿Por qué dice que es el hijo de su vejez? Porque nació cuando Jacob era viejo. Sí, pero bueno, no precisamente por el hecho de que solamente fuera viejo, sino cuando dice que es el hijo de su vejez, y yo también lo decía hace algún tiempo, es que cuando un hombre tiene su tiempo de trabajar y su tiempo de hacer, llega un momento en que se jubila, ¿no? Y cuando te jubilas, tienes todo el tiempo libre. Ya no te preocupas por traer sustento, no te preocupas por nada porque ya alguien más lo está haciendo. En este caso, los hijos. Entonces, a diferencia tal vez de todos los demás hijos, a este hijo le puede poner toda su atención. Le puede dedicar todo el tiempo. Entonces, el que sea el hijo de su vejez significa que es el hijo es como si fuera el hijo de su jubilación. ¿Me entiendes? Sí, de su asentamiento. De cuando ya él paró, ¿me entiendes? Ya. De hacer las actividades comunes del hombre que tiene que estar labrando la tierra o pastoreando, ya están sus hijos para hacerlo. Y él puede tener este tiempo ya para dedicárselo a él, ¿no? Y fíjate que es muy interesante esto, porque esto nos puede dar idea del por qué Joseph es un hombre que tiene un corazón conforme al de Adonai, ¿eh? O sea, esto no es ya gratis. Claro, Joseph recibe de parte de Dios dones, ¿no? Recibe instrucciones, sí, pero recibe un don. Es muy importante. ¿Y este don cuál es? El de poder discernir los sueños, ¿no? No es él quien lo hace, es un don de parte de Dios. Inclusive es tan así que cuando Dios le da sueños a él mismo se los auto interpreta, ¿no? No es que él tuviera la capacidad de soñar sueños de parte de Dios, no. El don real de Joseph es interpretar sueños. Que él también sueñe un par de sueños que en los cuales está implícita la voluntad de Adonai, ¿no? No significa que él también tuviera un don de sueños, porque ya como es común eso de don de los sueños, ¿no? Y todo el mundo quiere que los sueños le digan qué es lo que va a suceder en su vida. No, el verdadero don de Joseph es la interpretación de los sueños. Pero indistintamente que él tuviera ese don de interpretación de sueños, ¿no? De parte de Adonai, él es un hombre en el que él cuando se presenta una situación terrible en su vida, no se pone en trance para interpretar lo que está sucediendo. Señor, dame la voluntad, dame tu sabiduría para interpretar qué es lo que debo hacer. No. ¿Qué hace Joseph?
Joseph responde conforme lo que aprendió de quién, muy probablemente de su padre, cuando fue enseñado que, pues Torah, porque aunque no había una Torah escrita en ese momento, todavía, ya sabemos desde siempre que aún en el tiempo del propio Noé, había Torah, había instrucciones, ¿qué significa Torah, no? Había instrucciones de parte de Dios para que el hombre viviera no conforme a su libre albedrío, sino conforme a hacer lo que era necesario hacer. Inclusive, por eso sabemos que ellos sabían lo que era comida y lo que no. Aun cuando Levítico todavía ni se escribía. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Que muy probablemente Joseph en este tiempo, y por ser hijo de la vejez de Jacob, es enseñado mucho más profundamente que sus hermanos. De hecho, con mucha tristeza vamos a ver que más adelante, pues los hermanos pareciese que no tienen absolutamente nada de conocimiento de Adonai en su forma de vivir. Porque seamos realistas, nosotros como personas, ¿cómo demostramos que tenemos conocimiento de la Torá y que vivimos conforme a la voluntad de nuestro Señor y Rey Yahushua HaMashiach? Pues en nuestra propia vida, cómo respondemos, cómo actuamos, cómo hacemos al momento de que viene la prueba. Bueno, que yo nunca he dicho, nunca me gustó decir que es prueba, ¿no? El momento de la aflicción, el momento de la experiencia viene. Se puede ver también que ese don lo utilizó no para su conveniencia, ¿no? Claro, claro. Lo hubiera podido utilizar a temprana edad y su padre se pudo haber enriquecido de ese don. Claro. En el Nuevo Testamento, ¿no? Sí, claro. Adivinaba, sí. Claro, se podría haber convertido Joseph el adivinador de sueños. Vengan, ¿no? Pero te voy a decir algo. Si en alguien había temor de Adonai, no era en Joseph por primero, era en Jacob, ¿eh? En Jacob había temor de Dios verdadero. Él sabía quién es Adonai, ¿no? Y ese mismo temor y esa misma instrucción se vierte sobre el hijo de su vejez. Y podemos ver a un chico que realmente, yo cuando pienso en Joseph, lo pienso como un hombre sólido, ¿sabes? Aunque fuera como decimos en México, un chamaco, ¿no? Un escuincle, un niño, ¿no? Lo veo tan sólido, tan firme, ¿no? A sus 12, 13 años, firme, a sus 17 años, sólido, ¿no? Teniendo y respondiendo conforme a lo que el Señor le ha instruido. ¿Será porque empieza así la parasha? Estas son las generaciones de las familias de Jacob, que se centra en este hombre las generaciones. Claro, eso, exactamente. Eso es, por eso yo decía en un principio, fíjate, ¿no? Cómo dice, se centra específicamente en él, porque él es en quien sí recae el carácter de Mashiach, ¿eh? Literalmente, el carácter de Mashiach está en él. Lo que nosotros podremos decir hoy, al día de hoy, la mente de Cristo, ¿no? Su santidad, su espíritu, su ruach, que le hace vivir de maneras adecuadas y correctas, ¿no? Tenemos que entender también que este hijo es el hijo por el cual él se humilló, ¿no? Jacob se humilló, se hizo hasta lo imposible. Entonces, es el que venga el fruto del vientre de Raquel, es como el sueño de propio Jacob resuelto, ¿no? O respondido por Dios, y entonces se dedica a su hijo. Y les pongo yo aquí, es la mujer por la cual trabajó 14 años. Bueno, 20, ¿no? En total, porque después de los 7 y 7, hubo otros 6 años más que también estuvo trabajando para su suegro, ¿no? Les digo, inclusive podría decirse que de toda su demás familia, ¿no? O todo lo que los demás hijos que están ahí, por eso es que yo creo que empieza como diciendo, estos son las descendencias, ¿no? Porque todos los hijos y toda la descendencia de Jacob está en base y a consecuencia de que Joseph pudiese venir, ¿me entiendes? Porque si él no se hubiera esforzado por Raquel, y él no hubiera luchado por ella como luchó, y hubiera hecho lo que hizo, y el sacrificio y la humillación, y todo ese trabajo tan arduo que tuvo, no estarían tampoco nosotros. Entonces, hablar de Joseph es hablar como de, es que es quizá el último hasta ese momento, pero si no estuviera él, no habría ninguno de los otros. Entonces, tal vez por eso es el primero, ¿me entiendes? Porque en la realidad así es. Si no fuese porque él lo hizo todo esto, los demás hermanos... Como el prototipo de lo que debería ser, ¿no? Exactamente. Y que no fue por circunstancias o por lo que fuese,
pero que sí es cierto, el prototipo de lo que tal vez, y es que estamos viendo que él es la figura y sombra de Mashiach, de cómo se manifestará Mashiach en este mundo, ¿no? Les pongo yo aquí, pero Joseph, para Jacob, es su primogénito, ¿no? Literalmente. Aun cuando no sea el primero, y esta condición es la que lo distingue, y Jacob, en una actitud, yo les pongo aquí y sigo pensando y lo sigo confirmando, poco sabia, hace una distinción entre él y sus hijos, otros hijos. Y digo poco sabia porque, si bien es cierto que es real, que es el hijo de su vejez, que es el hijo que él anheló y deseó con la mujer que él deseaba y anhelaba, y que todos los demás tal vez habían venido como consecuencia, y que bueno, pues inevitablemente estaban ahí, no significa que no los amara, ¿no? Sí, pero yo creo que ahí sí fue demasiado más allá de lo normal, ¿no? Mira que cuando estábamos estudiando con Dios sobre ese tipo de esto, me acordé que como Dios Abraham no quería estar con Lea porque quería a Lea, pues era su primera mujer, como ella fue segunda, entonces yo creo que el Señor ha dicho, vas a esperar tu tiempo. Sí, bueno. O sea, no... Realmente todo esto que le pasa a Jacob no es una casualidad. O sea, nosotros no podemos pensar que esto es causa del error o no es una casualidad. Debía suceder así porque este es el pueblo de Israel. Los hijos de estos, ¿no? Pero no debería haber una bigamia, ¿no? O sea, No debería existir. Pero si te das cuenta, él no la busca. Es una consecuencia, ¿no? también consecuencia de haberse emborrachado a su primer día de boda. Bueno, claro, obviamente. O sea, igual sí, exacto. Pero ahí te va, o sea, pero te voy a decir algo, ¿no? Pero se casaron. ¿verdad? Pero la realidad es que a él lo engañan, porque, o sea, él con toda paz y tranquilidad, sabiendo que está en familia, pues podría haberse echado unos, vinitos extras, tal vez, ¿no? Pero no tenía por qué. Claro, ¿cómo iba a imaginar él que a la persona que le iban a poner no era la que él quería? ¿Me entiendes? Entonces, sí es cierto, se le pasaron las copas, ¿no? Se emborrachó, no debió haberlo hecho, pero tampoco eso era como el que, bueno, es por tu culpa que sucedió, porque él realmente estaba casándose y había trabajado, ¿no? O estaba pidiendo más bien la mano de la que él quería. Pero es una historia un poco... Es una historia... Modesta porque no se ha vuelto a repetir en la historia. Nunca. Se está repitiendo ahora. Cualquier hombre diría, no me engañaron. Ahora tengo que casarme con otro. Porque no existe. Sí, no. Hubo algo de él, de su parte también. Claro. Digo, al final, como les repito, no es la voluntad de Jacob, ni de la de Labán, la que se hace. No fue por la obra de Labán que Israel tendrá a 12 hijos. No, perdón, Israel será los 12 hijos de Jacob. No. Sino viene por la voluntad propia de Dios en la historia, ¿no? Aunque no de la forma que debería ser. Exacto. Claro, ¿no? Fíjate, ¿no? Les pongo yo aquí, y esto, tener esta como preferencia y todo esto, pues sí, de alguna forma provoca el odio de sus hermanos por Joseph. De hecho, ya antes vemos que Jacob, protegiendo a Joseph y a su madre, ¿qué hace? ¿Se acuerdan lo que hace cuando ve a su hermano Esaú? ¿Qué hace él? Los pone al último. Eso es lo que vamos a ver apenitas en la pasada para allá. Y yo dije, oye, qué mal. Que en los campamentos hace los grupos. Y el primero avienta a Silpá y a Bilá. Y ahí va por delante Lea. Y ya después aquí se me queda, ¿no? Joseph y Raquel, para que si esto se pone muy grave, vámonos, ¿no? Patitos, Raquel, las quiero. Pero bueno, ya también vimos que Joseph no, porque Joseph sí se va por delante y él es el primero en llegar junto con él y hace esas 7 reverencias y todo esto. Pero sí es cierto que está protegiéndolos. Y si alguien quiere correr, que los primeros, que sean los que se salven, ¿no? Pero es paradójico, ¿no? Él depositó todo su sentimiento en Raquel, pero la que fue encerrada en su tumba fue Lea. O sea, sí, hay muchas cosas. Bueno, pero también es circunstancial. Es también circunstancial, ¿no? Porque cuando muere Raquel, tal vez no está cerca del lugar donde enterraron a Lea, ¿no? Puede ser circunstancial esto. Pero es una historia muy, muy apasionante, es muy completa, ¿no? Fíjate, dice el 4.
Y cuando sus hermanos notaron que su padre lo amaba más que los demás hermanos, lo odiaron tanto que no podían dirigirle una palabra amable. Algo que sí yo puedo notar en esta historia, y vas a verlo en general, es que presenta al ser humano en su calidad tal cual es. ¿Entiendes? Presenta al ser humano que conoce a Adonai y que vive conforme a la voluntad de Adonai, en este caso Joseph, pero también presenta al ser humano que vive conforme al mundo. Y vivir conforme al mundo, hemos dicho muchas veces que es vivir conforme a ¿qué? Conforme a nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos, nuestras propias concupiscencias, nuestros propios deseos, sean cuales sean, porque hay rienda suelta en el mundo. No hay límite alguno, ¿no? Entonces podemos ver cómo los hermanos, podemos ver la ira, la envidia, el odio, ¿no? El engaño. De hecho, inclusive, pecados como pecados de muerte, ¿no? Delitos de muerte brutales. El deseo de matarlo, porque para ellos estaba muerto, ¿no? O sea, podemos ver cómo toda la naturaleza del ser humano se esboza perfecta en los 11. Bueno, en los 10, porque todavía no nace Benjamín, ¿no? En los 10. Jacob es perseguido toda su vida por su falta de carácter, ¿eh? Porque si te das cuenta, hay falta de carácter en Jacob. Tan es así que le dieron una esposa que no era. Y la aceptó. Y trabajó por la otra y después se la aplicó otra vez nuevamente, ¿no? Y después cuando llegó su esposa y le dijo, yo no puedo darte hijos, toma mi sierva. Bueno, ¿quién le dan pan que llore? ¿Qué qué? ¿Que cómo que quién le dan pan que llore? No, mija, aquí no es así. Si el Señor no nos dio hijos, pues ni modo, no hay hijos. No, pero es que la otra, sí, la otra para empezar, ¿no? La otra ya tiene hijos. Vale, esto es una falta de carácter, hombre. Ponte las pilas, ¿no? Muchacho, porque estás haciendo barbaridades. Mira las barbaridades que han pasado en tu vida. Pero un poco más igual, Raquel tenía 8. Claro. Igual y tenía los 12, que me entiendes. O sea, o los 10 más, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay falta de carácter en él. Hay falta de carácter. Él sigue comportándose todavía sin el carácter que debe de distinguir a un patriarca, ¿no? Exactamente. Esa es la parte que nosotros de la vida de Jacob debemos aprender a no hacer. A no vivir conforme a cómo responde mi sentir, ¿no? No. Hay que tener carácter y decir no cuando es no. De hecho, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y eso representa el hecho de decir, este no me va a traer tantos problemas, pero no importa, es no. Y este sí me va a meter en otros peores, pero es sí. Y entonces él debió haber dicho no muchas veces y sí otras veces y haber vivido de una manera diferente porque esta falta de carácter está trayendo situaciones brutales que van a suceder en breve, ¿no? Pero nada se escapa de la mano de Hashem. Eso sí debemos entender. Nada se escapa de la mano de Dios. Todo está en control. El 5 dice, una vez Joseph tuvo un sueño que les contó a sus hermanos y ellos lo odiaron aún más. Fíjate, Joseph desconoce de su don. No sabe del don. No, o sea, el sueño. Ellos son los que piensan mal. No, de hecho te voy a decir algo. Si no lo interpreta, porque solo se los cuenta, ¿eh? Porque si él lo interpretara, les hubiera dicho la interpretación real. Yo voy a mandar en ustedes y tal vez no sé cómo, pero ustedes van a estar bajo mi tutela. No dice eso. Solamente manda el sueño, ¿no? Yo vi un sueño y les dijo, oigan este sueño que tuve. Es que ya puedo ver al Joseph de verdad. Es que, bueno, ¿no? Es inocente. Es un niño. No hay malicia. Porque hasta se nota en la historia que aun cuando sus hermanos le cargan batería, decías tú el año antepasado, decía Gerson, que no vaya a ser que ahí empezó el bullying, ¿no? En la historia de los 12, ¿no? Porque si es cierto que le cargaban batería, él no se comportaba así. Él seguía yendo, ¿no? Hermanos, aquí estoy, les traje la comida. Él había inocencia en él, o sea, pues él servía. Ahora, que les llevaba el reporte a su padre malo, pues es como el buen trabajador, que tiene a sus compañeros, a sus colegas, a sus hermanos del alma trabajando junto con él, pero si haces algo mal, voy y te chiveo, o sea, voy y te reporto. Claro, porque cuando
Yeshua vino aquí a la tierra, denunció cosas, pero que no eran chivatazo, ¿eh? Claro, eran reales. No, inclusive aunque se hubiese chivateado el asunto, acuérdate que el chivatazo aquí en España, como en muchos lados, es dar luz de lo que está sucediendo en lo oculto, que está mal, que no debe suceder y que va en contra de lo correcto, ¿no? Entonces, si el Señor llegó y presentó toda la maledicencia de lo que estaba haciendo y sucediendo en ese momento, no es que estuviera haciendo algo mal, al contrario, estaba denunciando. Y el problema de Joseph es que se la pasa denunciando, porque los hermanos, como figura del mundo, están viviendo de maneras que no deberían, haciendo cosas irreverentes, ¿no? Cosas de gentiles, literalmente, están haciendo cosas de gentiles. Entonces dice, oigan este sueño. Ay, todo inocentote, el chamaco va y les dice, ¿no? Sin tacto les pongo yo aquí, porque igual yo he dicho, oigan, fíjense que soñé algo. ¿Alguien habrá soñado algo parecido? No sé, decirles algo diferente. No, viene y les da su sueño y busca la aprobación de sus hermanos, tal vez. O sea, es un niño, ¿no? Nosotros estábamos atando manojos en el campo. Cuando de pronto mi manojo se levantó y quedó derecho, ¿no? Entonces los manojos de ustedes se reunieron alrededor del mío y se postraron. Hoy nada más el sueño. Ya si de por sí lo odiaban, o sea, de por sí trae una túnica que papá le hizo y que a nadie, a ninguno de nosotros, ni a los 12, ni a los 17, ni ninguna edad nos ha dado. Y viene y dice que su saco es mejor que el nuestro. Inclusive, que he creído, que engreído, escuincle esto. O sea, qué atrevimiento, ¿no? Debieron haber pensado. Y que todos se postraron. Y sus hermanos respondieron, ¿qué quieres decir? ¿Que vas a reinar sobre nosotros? ¿Que vas a tener dominio sobre nosotros? Sin querer lo dijo. Está interpretando a su manera. Claro, ellos están interpretando, pero fíjate, la interpretación de los chicos es la correcta. Pero lo dijo sin... Es una profecía esto. O sea, sin querer, hasta profeta es el Joseph con su sueño, ¿no? Y lo odiaron aún más, ¿no? Por lo que decía sobre sus sueños. Y te vas a dar cuenta que no es que fuera tontito Joseph, sino que era inocente. Y él actuaba naturalmente. Y la persona que actúa naturalmente, sin malicia, es que como aprendido y ha sido enseñado. Cuando no actúas con malicia, pues tú haces las cosas sin doble intención. Entonces, muy seguramente vas a ver que esto se va a repetir. Les va a volver a hablar otro sueño otra vez, que dice exactamente lo mismo. Pero no es porque él ya estuviera diciendo, ¿no les gustó mi primer sueño? Pues ahí les va el segundo. No, ¿no? Y entonces lo odiaron aún más. Pero no se los dijo con ese fin, ¿no? El 9 dice, tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo, o sea, fíjate, ahí va. 0 y van 2, ¿no? Miren, he tenido otro sueño. Sí, dijo Joseph. A veces he pensado que era muy inocente, o sea, rebasaba la inocencia, ¿no? Porque vine a contarles otra vez ese sueño, diciendo, miren, en otro sueño que tuve, dice, y esta vez el sol, la luna y las 11 estrellas se postraban delante de mí. Fíjate nada más lo que está diciendo, ¿eh? Y cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, porque todavía fue con su padre y se lo contó, su padre lo regañó y le dijo, ¿qué clase de sueño es ese que has tenido? Como si pudiésemos nosotros escoger los sueños, ¿no? Le dijo, ¿qué clase de sueño es ese que has tenido? Es que vamos a venir yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos hasta el suelo delante de ti. Pues tienes razón. Lo único es que no, la madre ya no va a estar. Pero todos los demás sí que fueron y se postraron delante de él en la oportunidad que sucedió. Así que sus hermanos se enojaron con él y ahora imagínate ya, viendo al padre que también ya lo recombinó. Pero hay algo muy interesante en esto que dice el verso 11, dice. Y su padre se quedó pensando en el asunto. O sea que esto no fue algo como de, a ver, niño tarugo, hay un sopapo y a ver si andas diciendo tonterías y dejas de soñar esas tonterías. A mí se me hace que se lo inventaste, ¿no? No. Sí lo reconviene,
Sí le dice las cosas, pero en realidad él se queda pensando en el asunto. Y esto de pensar en el asunto significa que lo considera. Lo considera como algo que no proviene solamente del propio Joseph. Porque si es solamente del niño, ¿qué vas a considerar? ¿Qué vas a quedarte pensando en el asunto? Sueños de niños. Lo mismo sería eso que como 12 caramelos llegaban a su boca, ¿no? Pero no. Él sabe que aquí hay algo que no es natural, ¿no? Y los sueños, pues como les digo, no se eligen, ¿no? Jacob, más que reprender a Joseph, lo que está haciendo es apaciguar la ira de sus hermanos, ¿eh? La verdad. Y es lo que está haciendo. Pero realmente considera lo que el hijo está soñando y no lo echa en saco roto. Pero fíjate, pero ahí vemos nuevamente el carácter de Jacob. No le alcanza el hecho y el asunto de considerar el asunto, no le alcanza ni hace la mella dentro de él suficiente para que él tome oye, vamos a ver qué está pasando. Igual el Señor quiere decirte algo, ¿no? ¿Has pensado cómo fue tu sueño? Cuéntame. Porque igual el Señor nos está hablando. Yo soñé hace tiempo una escalera, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, igual el Señor está hablando de esto. Hay que ver que no sé si es por la vejez, el cansancio, el hartazgo, inclusive, ¿no? No sé, pero él no toma atención y sí, no lo echa en saco roto, pero tampoco alcanza para que en el futuro él pueda hacer algo con respecto a eso. Y no tiene tampoco tiempo, porque vas a ver lo que va a suceder. En una ocasión, cuando sus hermanos habían ido a pastorear los rebaños de su padre a Shequem, Israel, o sea, Jacob, le dijo a Joseph: tus hermanos están pastoreando en Shequem. Ven, te voy a mandar donde ellos. Él respondió: estoy listo, ¿no? Aquí estoy, para servirte, ¿no? Te digo, es un niño. Y él le dijo: ve a ver cómo están tus hermanos y cómo les va a los rebaños y vuelve a informarme. Entonces ya vimos que no era un chivato de propia decisión, sino que estaba cumpliendo la instrucción de su padre en cada vez, ¿no? O sea, él no estaba siendo chismoso. Eso es que tenemos que ser real, porque hasta en eso vemos el carácter de Joseph. No era un chismosote. Ay, andaba viendo a ver qué. No, él cumplía la orden. Y aquí vemos que así es, que es cierto. Y él estaba listo, dice, ¿no? Claro. Vuelve a informarme. Así que lo envió desde el valle de Hebrón cuando llegó a Shequem. Y le pongo yo aquí: debió ser terriblemente molesto para los hermanos de Joseph lidiar con el favoritismo evidente de su padre. Debió haber sido terrible, al punto del hartazgo. Porque fíjate lo que va a suceder. Un hombre lo encontró vagando por los campos y el hombre le preguntó a Joseph: ¿qué buscas? Y hasta ahí lo veo la figura del niño, que va y hace la chamba, pero de repente se pierde, anda jugueteando, ahí anda vagando porque no los vio al principio, y un hombre tiene que venir y decirle: hey, ¿qué estás buscando? Porque te veo como medio perdidillo, ¿no? Él contestó: estoy buscando a mis hermanos. ¿Puede usted decirme dónde están pastoreando? El hombre dijo: ellos se fueron de aquí porque los oí decir: vamos para Datán. Así que Joseph siguió a sus hermanos y les encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se acercaran ellos, ya decidieron matarlo, conspiraron matarlo. Te repito, y por eso hago el comentario anterior: ¿cómo era el hartazgo ya de los hermanos? Ahora, aquí hay algo muy importante. Más que solo el hartazgo, ¿cuánto mundo había en ellos? Es la evidencia de lo que tenemos que ver. ¿Cuánto mundo había en ellos? Y mundo me refiero a todas estas cosas que hacen el carácter de una persona del mundo. Odio, rencor, resentimiento, ¿no? Orgullo. Los regalitos que Hasatán le dio al hombre en su fruto cuando comió de su árbol, ¿no? De ese conocimiento. ¿Cuánto hay en ellos para que ya a lo lejos digan: ¿sabes qué? Este es el momento? Conspiran en ese momento matarlo. Igual y no habían conspirado antes, igual en la mente de algunos sí, pero no como una conspiración o no como un evento colectivo, sino tal vez en cada uno de ellos estaba, ¿no? Y cuando leía esto, no podía dejar de pensar: ¿dónde estás, Jacob? ¿Dónde está la educación de tus hijos? ¿Qué hiciste con ellos?
Porque son tus hijos. ¿Qué les enseñaste? ¿No? Lo que el hijo es lo que el padre le enseñó. Muchas veces no. Muchas veces los hijos también llegar a su propio camino. Pero ojo, ese camino que tomen los hijos será conforme a lo que se enseñó y conforme a la educación que recibieron. ¿No? ¿Puede haber hijos rebeldes? Sí. Pero 10 hijos rebeldes es demasiado, ¿no? ¿Dónde estaba Jacob? ¿Quién educó a estos hijos suyos? Muy probablemente, como te darás cuenta, los hijos de Silpá y de Bilhá son los que orquestan todo este asunto, de manera más violenta, de manera más fuerte. Porque los hijos de Lea, ¿no? Son los que intentan, espere, no lo maten, vendámoslo, ¿no? Y el otro sale corriendo a ver cómo hace para liberar a su hermano. Pero los de Bilhá, ¿no? Son los que están, y de Silpá, son los que están con todo. ¿Por qué crees que haya sido eso? ¿Hay un móvil por ahí sonando? Creo que está, hijo, ¿puedes revisar en la mochila que está ahí adentro si hay un móvil? Que igual es otro mío que esté sonando por alguna razón y motivo. Pero bueno, nada más para que no esté otra vez sonando, porque no, nadie lo va... Es en la mochila negra, hijo, que está ahí adentro. Bueno, perdón, entonces, ¿tú por qué crees que los hijos de Bilhá y de Silpá sean los que tengan este carácter tan poco definido? Cuando yo estuve estudiando eso, es porque muchas veces como madre nosotros, yo me considero como madre, es lo que nosotros como madre le enseñamos. Como había celo, había envidia, Sí. metemos cosas. Esa es una realidad. Había envidia, celo y había una guerra. Totalmente. En esa familia había una guerra desde un principio. Pero ellas como esclavas no son hebreas. Ellas como esclavas tienen un carácter de esclavo. Sin la educación que tiene una persona que no ha sido esclavo. Y entonces ese carácter se imprime en esos hijos. Y esa falta de Adonai, ¿no? Que está en ellas, también se imprime en esos hijos. Pero es que de la misma manera, como tú dices, como esposo, yo creo que también de la misma manera habló para todos por igual. Es la falta de carácter de Jacob. Eso mismo. Jacob sin carácter no corrige a sus esposas, a las concubinas o a las mujeres de él. No las corrige, no las mete en cintura y ellas hacen y enseñan. Pues no podemos juzgarles. Enseñan lo que pueden, lo que ellas saben, lo que tienen en su corazón. ¿Entiendes? Por eso una persona que no conoce a Adonai, tú no puedes exigirle y pedirle que cumpla Torah. ¿Cómo le vas a decir que cumpla con los mandamientos del Señor si ni siquiera los conoce? Nunca ha tenido contacto con ellos. Mientras que Sara conocía y tenía temor y enseñaba a su hijo. Claro. Y su padre más, entonces claro, ahí se nota la disciplina, Raquel se nota ahí la disciplina como Claro. lo que tenemos que hacer. Y vemos cómo en el carácter de Isaac, por ejemplo, diferente, ¿no? Pero vemos que Jacob no. Entonces tenemos que preguntar, ¿dónde estabas, hombre? ¿No? ¿Dónde estabas? Porque ellos crecieron, fíjate, sin afecto natural. No hay afecto natural en esos chicos. Eso es su hermano. Medio hermano, Pero es tu hermano. Tú no puedes decir cómo, o sea, es mi sangre. Pues no hay, ¿no? Y es responsable del corazón de sus hijos. El varón en su casa es responsable del corazón de sus hijos. Aunque la madre sea la que pase más tiempo con ellos y les eduque, es responsable de también ver que la madre esté haciendo lo correcto con sus hijos. Si no, ¿cómo? Crecen sin valores, sin educación. Pero lo más importante, sin amor. Te voy a decir por qué. Porque cuando hay amor de familia, las cosas son distintas. En ellos no habría existido jamás el sentir de vamos a matar a mi hermano si hubiera amor de familia. Pero esto no existe porque es una guerra, es un cuadrilátero esa familia, ¿no? Empezando por las madres. Ah, sí, ya la sierva tuvo otro hijo, pues que mi sierva tenga otro. Ah, ya tuvo otro, pues otro. Y pareciera que era como de ¿quién da más, no? Era como ¿cómo le llaman? Es una subasta, ¿no? De niños, ¿qué pasa, no? ¿Cuánto daño, les pongo yo aquí, puede hacerse a los hijos por actuar de forma emocional, irracional, sin carácter? Los hermanos de Joseph no decidieron ser hijos de esclavas. Ellos sí son una consecuencia.
¿no? Inclusive los hijos de Lea, porque también, los hijos de Lea también tienen lo suyo, ¿eh? El buen Yahudá es de los terrible, ¿no? O el padre o la madre que sobreprotege a su hijo, dejando de lado al resto de los hijos. Es igual, fue una tan mala educación para uno como del otro lado, ¿no? Fíjate hasta dónde llega esto. Se dijeron unos a otros en el 19. Ahí viene ese soñador. Ya, bullying, ¿eh? Si era, cargaba batería, ¿eh? Vamos ahora a matarlo y echémoslo a uno de los hoyos y podemos decir que una bestia salvaje lo devoró. Veremos qué se hace de sus sueños. ¿No? ¿No que muy bueno? ¿No que te vamos a servir? A ver si allá en el hoyo ya muerto, ¿no? Y les pongo yo aquí, en verdad, si sus hermanos hubieran sabido que su medio hermano era un profeta, porque es un profeta, porque profetizó de lo que iba a suceder, tal vez las cosas hubieran sido distintas. O quién sabe, mira, Israel mató a tantos profetas, ¿no? A tantos profetas. Israel me refiero al pueblo, pero están cegados al punto de odiar a su propio hermano y desear su muerte. Y es evidente que no conocen a Hashem. Porque quien conoce a Adonai no tiene estos pensamientos. De verdad, en el más mínimo de los niveles, no lo conoce. Porque tienen poco de temor. Claro, por eso cuando tú ves a los narcotraficantes que van y le piden al santito que les vaya bien en su próximo asesinato, ¿no? ¿De qué estás hablándome? El sicario que se pone de rodillas a darle a su santo para que le proteja de que las balas no le toquen. A su santa muerte, a todas esas tonterías. Bueno, que el Señor borre esos nombres para siempre, de todos, cada uno de ellos, ¿no? ¿Hay evidencia de que está Dios en ellos? Pues no. No. Están cegados y están cegados por sus emociones, por el mundo, ¿no? Y pregunto lo mismo que he venido preguntando de cada uno de los patriarcas, ¿no? ¿Dónde está Jacob? ¿Dónde está Jacob? Pero cuando Rubén le oyó, trató de salvarlo de ellos. Te digo que hay diferencia, hay como una educación distinta, ¿no? Les dijo, no le quitemos la vida. Y Rubén prosiguió, no derramen sangre. Es un delito de muerte. Él conoce, él sí ha escuchado. Él no está haciéndolo por la libre, o sea, él no está caminando por la libre, él tiene entendimiento. Y les dice, no derramen sangre. Es un pecado. Échenlo en aquel hoyo, allá en el desierto, pero ustedes no lo toquen. Él trataba de salvarlo de ellos y devolvérselo a su padre. Claro, échenlo ahí en el hoyo, ya nos vamos, y yo regreso en la noche con la cuerda y lo saco. ¿Entiendes? De hecho, desaparece él, se va. Ya no sabe más de él más que hasta que regresa cuando ya hicieron la atrocidad esa que hicieron, ¿no? Pero él está pensando en, hay que salvar a este hermano, ¿no? Por amor a su padre. Es curioso, les pongo cómo Rubén intenta salvar a Joseph, por amor a su padre. No por amor a Joseph, ¿eh? No es por amor a Joseph. Y muchas veces nos vamos a ver en situaciones en donde tenemos que hacer lo que no queremos hacer por amor a Dios. Ahí podemos ver cómo se está dibujando la historia para cuando venga el Mesías también iba a sufrir oprobio. Claro, Lo mismo. claro, el paralelismo es increíble. Y ahora la figura de los hermanos de Joseph, pues no es una simple historia, es para el día de hoy. Claro, Podemos verlo como, oh, yo sé qué bien la historia. No, nosotros somos parte de lo que hacen los hermanos. claro, Porque al final todos ellos se postrarán y nosotros también. claro. De hecho, si te das cuenta, Israel, como tal, sin Joseph, por decirlo así, o sea, todos los hermanos sin Joseph, somos todos nosotros, ¿no? Con el corazón lleno del mundo, en su momento hemos sido transformados, en su momento hemos sido cambiados, en su momento el Señor ha hecho su obra en nosotros, pero sigue habiendo mundo todavía en nosotros, seguimos imperfectos y caídos. Y así tal cual como los hermanos se postrarán un día delante de Él, junto con su Padre, como bien dices, toda rodilla se doblará. No habrá una que no se doble delante de Mashiach, ¿no? Tal y como sucedió con Jacob al vestir la piel de un cordero y ser una representación del Mashiach, porque es lo que hace, de igual forma Joseph tipifica de alguna forma a Mashiach, a Jesucristo.
como una sombra de uno que está por venir, ¿no? Que uno que no está todavía, pero que está por venir. Y fíjate, Al detalle, todo. checa el símil tan impresionante que vamos a ver ahorita. Juan 19:23. Checa, ¿eh? Cuando los soldados clavaron en el madero a Yehoshua, cogieron la ropa de él y la dividieron en 4 partes. Una parte para cada soldado. Además, ¿cogieron qué? La túnica. Pero la túnica no tenía costura. O sea, era de una sola pieza. Eran carísimas. Esas túnicas no las tenía cualquiera. Solamente alguien de mucho renombre, así como en aquellos días el que estuviera teñida representaba que tenía una jerarquía. Bueno, pues el que trajera una túnica sin costura no era cualquier túnica. Era tejida entera de arriba a abajo, dice. No tenía costura. Esa no la destruyen, esa no la rompen. Era una costura, era una fina, ¿no? Túnica ornamental. Como la misma túnica de Joseph. Cuando Joseph llega con sus hermanos, estos le quitaron la túnica ornamental que llevaba puesta. Esa no la destruyen. Y lo tomaron y lo echaron en el hoyo. El hoyo que estaba vacío no tenía agua. Entonces se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron una caravana de ismaelitas que venía de Gilgad con camellos cargados de goma, bálsamo y mirra para llevarlos a Misraim. Fíjate lo que sucede, ¿eh? Los hermanos realmente tienen su corazón completamente caído, roto. ¿Quién conspira de asesinato y se sienta a comer como si no? Exactamente. Esa es la verdad, diabólico. Es que no es normal. Y justo es lo que les pongo yo aquí, ¿no? Con su hermano en el hoyo, ya listos para decidir matarlo, se sientan a comer. ¿Sabes cómo se me figuró? Como cuando los sicarios, ¿no? Que tienen allá adentro en la casa de seguridad a la persona y están comiendo y bebiendo y ese vato ya está muerto y no lo sabe, ¿no? Es como Pablo, ¿no? Tiene la mente ya Cauterizada, ¿no? Pero que también, de hecho, hoy en día nosotros, nuestra mente también está bien. Claro, es que es la figura del pueblo. Que tu mente ya está... Claro, es la figura del mundo ellos en este momento. Literalmente. ¿Se debe tener sangre fría para hacer planes contra tu propio hermano? Mientras estás echándote el bocado, ¿eh? Uf. O sea, no les temblaba la mano, vaya. Estaban comiendo. Fíjate lo que dice 2 de Timoteo 3, del 2 al 6. Vean la predicación que mandé en el grupo. La voy a publicar también otra vez en el Face para que la puedan ver todos. Es que no hago tantos símiles de lo impresionante en este estudio porque están en el pasado, pero es que todo el estudio es de ver cómo es que lo mismo de uno y otro, ¿no? 2 de Timoteo 3, 2 al 6 dice, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Pues parece que estás describiendo a los hermanos comiéndose su bocadito ahí, mientras que están planeando ya la muerte de su hermano. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Es que los estás viendo de ahí. Traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Elohim. Y eso de amantes de los placeres, no, sí, luego pensamos en placeres prohibidos. No, cuando tú decides ir en contra de Adonai para hacer mi voluntad, ya eres un amante de los placeres prohibidos. Ya estás metido en eso, ¿no? Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Fíjate cómo llegan los hermanos con la padre, dinos si esta ropa es la de tu hijo. No la conocemos bien, ¿eh? No podemos asegurar que sea. Apariencia de piedad, apariencia de que me preocupo, ¿no? Pero negarán su eficacia. A esto se evita, dice.
Pues entre estos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrados por diversas pasiones. Dejé este último versículo pensando en el buen Yahudá que hace sus barbaridades en el capítulo 8 después, ¿no? Pero fíjate nada más. Yo les pongo aquí, ¿conoces tú personas así? La pregunta siguiente sería, ¿fuiste una persona así? Bueno, Así mismo. aunque no Aunque fuera, no fuera, pero sí toleramos. Claro. Lo más preocupante sería, ¿eres aún así hoy? No me conocieran, ¿no? Claro, o que digas, yo jamás, perdón, ¿de qué estamos hechos, no? Examinémonos, pues muchas veces en algunas áreas de nuestra vida podemos estar siendo así, literalmente, ¿no? No al grado de desear la muerte física de alguien, pero sí el agravio, el oprobio, lo malo. Y les pongo, fíjate lo que les pongo aquí, ¿murmuras de alguien? ¿Haces planes contra alguien? ¿Envenenas el corazón de los demás contra alguien? Bueno, pues ya lo mataste, ¿no? Ya hay muerte ahí. Ya lo puso por alto. Uy, sí. Y te sientas a comer plácidamente mientras que estás haciendo estas cosas. Como si no pasara nada. Mira, yo la verdad que, yo recuerdo, ¿no? Yo fui muy malo en el mundo, la verdad, ¿no? Todos hicimos cosas malísimas. Pero ¿cuántas veces no te sentaste con los hermanos o con los amigos a planear cómo es que vamos a ver con este hijo porque se lo va a cargar, ¿no? O sea, y el carácter de Dios no está en ti, ¿no? Entonces Yahudá dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Fíjate, son los dos hermanos que están ahí como diciendo, espérense, ¿no? Que su sangre no caiga en nuestras manos. Venga, vendámoslo a los ismaelitas, pero no lo eliminemos nosotros. Después de todo, es nuestro hermano, hombre, nuestra propia carne. Sus hermanos estuvieron de acuerdo. Bueno, ya entraron en coherencia todos, ¿no? Y dígate, como decía en el estudio del año pasado, esta acción de Judá, o de Yahudá, puede parecer piadosa. Inclusive cualquiera pensaría que está buscando una salida para Joseph. Pero es un Judas. Hay un símil impresionante en Judá, de verdad. Vean esto, está buenísimo, de verdad. Es en el que tú dices, que es el, ¿cómo se llama? Empezó el bullying ahí, ¿no? Pero tal como decíamos el año pasado, ¿sabes cuántos? Fíjate, dice, esta acción de Judá puede parecer buenos, pero no es así. ¿Tú sabes cuántos años dura un esclavo? ¿O duraba un esclavo en aquellos días? Un hombre siendo esclavo, ¿cuánto tiempo podía durar? 8 o 10 años máximo, ¿eh? Esa era la vida de un promedio de una persona que llegando, jovencito, 18, 19 años, entrando a la esclavitud, no duraban más de 10 años. ¿Tú por qué crees que la industria de la esclavitud estaba en boga? Porque eran súper maltratados, no comían, dormían mal, a la intemperie todo el tiempo, siendo castigados. Por eso la esclavitud en Israel no era esclavitud. Era como si hubieras adoptado a un hijo, porque tú no podías tratarlo como se trataba en el mundo, a un esclavo. Sí te servía y tenía obligación de servirte, pero no un servicio arbitrario ni loco, sino que les dabas lo que le dabas a los demás, comida, sustento, techo, ¿entiendes? Algunos sí podían ser un poco más locos que otros, ¿no? Para el servicio, para la manera de llevar ese servicio, pero jamás como en el mundo. Ellos sabían que si iban a Egipto, que la esclavitud era brutal en ese lugar, sabían que iba a morir. ¿Qué es lo que está haciendo Yahudá en realidad? Está buscando limpiarse la culpa. No seamos nosotros quien lo matemos. Ya si Dios quiere que se muera ya de esclavo, pues que se muera. Y si no, pues que no. Pero en la verdad, e inclusive apaciguó a su conciencia. Date cuenta, ¿no? Las manos son como Pilato, ¿no? Sí, se clavó las manos, ¿no? Porque si no quisiera el mal para Joseph, habría luchado para liberarlo. A ver, hermanos, ya estuvo. Yo no estoy a favor de él, pero tampoco estoy a favor de su muerte. Y vamos a ver, ¿no? Y empiezo a remangarme las mangas. ¿Y con cuántos va a tener que haber problemas para que mi hermano viva, no? Esa era la verdadera actitud de uno de los que debería salvarlo. Rubén todavía salió corriendo a buscar la cuerda, yo creo, para sacar a su hermano, porque eso es lo que yo pienso que hizo, ¿no? Pero el otro, si realmente hubiera querido liberarlo, hubiera hecho algo. Y no lo hace. Es traidor en Judá, de verdad, ¿eh?
El 28 dice, cuando los mercaderes madianitas pasaron por ahí, sacaron a Joseph del hoyo, vendieron a Joseph por 20 piezas de plata y a los ismaelitas, quienes llevaron a Joseph a Misraim. Lo vendieron por 20 monedas de plata. De hecho, en ese estudio que tenemos de los símil, la edad de ¿cómo se llama? Perdón, lo verás más adelante, pero es vendido también por una cantidad similar. Como cuando Mashiach fue vendido. Así igualito. ¿Y quién es quien lo vendió? ¿De quién fue la idea de venderlo? De Judá. ¿Quién fue quien vendió a Mashiach? Judá. Porque Judas es el nombre occidentalizado. Pero es Judá. Es ya Judá, el Iscariote, el que lo vende. Es la misma figurita, ¿no? ¿Recuerdas? Dice, el que moja el pan y bebe de mi copa es quien me traicionará, ¿no? Fíjate, cuando Yehoshua lo vendió por 30 monedas de plata. Esa es la parte donde él se le acercaba a Jesús y decía, que... Sí, ¿no? Te coqueteo, ¿no? Así, yo soy bueno ¿para qué? ¿No? El 29 dice, cuando Rubén regresó al hoyo y vio que Joseph no estaba en el hoyo, se desgarró la ropa, porque sí, su intención en realidad de Rubén sí era rescatar a su hermano. Que era el mayor de responder. Y Rubén, por lo que vemos aquí, no conoció el plan. Ya que de haberlo conocido, no se hubiera ido. Él desconoce el plan, inclusive desconoce el paradero de su hermano. De hecho, Rubén no está ahí, como hemos dicho, porque muy probablemente fue a inventar algo para quitar a su hermano, ¿no? Claro. Volviéndose a su ser, porque no se fue yo no soy de palo, tengo orejas de pescado, a mí no me diga nada. No, pues no hizo eso, ¿no? Sí, no. Volviendo a sus hermanos, le dijo, el muchacho se fue, fíjate, ¿no? Que la esperanza. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No? Y como dice bien Gerson, siendo el mayor, pues él tiene que rendirle cuentas a su padre, por el más pequeño. Entonces, tomando la túnica de Joseph, inmolaron un cabrito y empaparon la túnica con sangre. Le mandaron la túnica ornamental a su padre y le dijeron, ¿ves? Con una piedad falsa, ¿no? Encontramos esto, por favor, examínalo. ¿Es la túnica de tu hijo o no? ¿De verdad? Bien que conoces la túnica, porque por esa túnica lo odiabas, hijo. ¿Cómo que? Dime si es la túnica de tu hijo, ¿no? La falta de afecto natural es inclusive para con su padre, ¿no? Tienen un corazón perverso, impío. Inclusive Rubén. Padre, no fue así. Eso no lo mató ningún animal. Tus hijos vendieron a tu otro hijo a Misraim. Hay que hacer algo para rescatarlo. Nos vamos a venderlo todo para rescatarlo y comprarlo. Había tantas cosas que se pueden hacer. Y Rubén cayó. Él reconoció y dijo, la túnica de mi hijo. Alguna bestia salvaje lo devoró. Una bestia devoró a Joseph. Jacob se desgarró la ropa, se puso tela de saco encima y guardó luto por su hijo durante muchos días. Yo creo que el odio de sus hermanos no dejó de estar por Joseph, porque seguía viendo el fruto del amor de Jacob por Joseph. Todos sus hijos e hijas trataban de consolarlo. ¿Tú puedes pensar estar consolando a tu padre sabiendo que tú fuiste el que lo hizo el mal? No que tampoco los hijos, ¿no? Porque las hijas no sabían. No, pero los hijos sí. ¿De qué me hablas? ¿Cómo que estás? Claro, eso habla de un corazón cauterizado. No había ni corazón, ya hay una uva pasa ahí. ¿No? Nada. Todos sus hijos e hijas trataban de consolarlo. No, dice Jacob, no, llorando bajaré a la sepultura con mi hijo. Así lo lloraba su padre. Inclusive, viendo el dolor de su padre y el pesar de él, no son capaces de decirle la verdad. Nunca se lo dijeron. Los madianitas, mientras tanto, se lo vendieron a Misraim, y ya ahí en Misraim se lo vendieron a Potifar, un cortesano del faraón, del Paró, y su mayordomo principal. Ahora, es evidente que nada se ha salido del control de Hashem. Nada. Es evidente que nada se escapa de la mano de Dios. Joseph es vendido a los egipcios
Pero Hashem respalda a Joseph. Por hecho que por eso pueden pasar por fuego, pero No te quemarás, ¿no? En todo el favor de Adonai, todo el favor de Adonai está sobre Joseph, ¿eh? Aún en medio de la catombe, aún en medio de la crisis y de tan desgarradora experiencia que está viviendo y que Adonai está permitiendo, ¿eh? No solo que está viviendo, sino que Adonai está permitiendo, ¿no? Está en la vida, esto es por la vida de Joseph, ¿entiendes? Está sucediendo en la vida de Joseph, ¿por qué? Por voluntad de Adonai. Pero una cosa así, ¿no? Les pongo yo aquí, sí podemos saber. No se ha perdido la voluntad de Dios en ninguna de estas cosas. Lo que está sucediendo es voluntad de Hashem. Fíjate lo que dice Romanos 8:28. El famosísimo y ya tan conocido Romanos 8:28. ¿Quién se acuerda qué dice? Me gusta cómo dice esa versión porque no es la clásica como de ya que ya sabemos. Sabemos que Hashem hace todas las cosas, que todas las cosas contribuyan al bien de los que lo aman. Sabemos que Hashem hace que todas las cosas contribuyen al bien de los que lo aman, de los llamados conforme a su propósito. ¿Cómo dicen las versiones normales? Dice que todas las cosas operan para bien, para los que están en ¿quién? En Cristo, ¿no? Sí dice así, ¿no? En realidad sabemos que todas las cosas que le pasa al creyente no se salen del control de Adonai, al verdadero creyente, ¿no? Ahora, ¿Joseph ama a Adonai? Claro que le ama. Y ahorita vas a ver de qué nivel, ¿eh? ¿Él honra y obedece a Hashem? Claro. Y vamos al capítulo 39 que vamos a leer en cortito, para no tratarnos mucho más. Cuando llevaron a Joseph a Misrayim, cierto misrita llamado Potifar, cortesano del Paró, y era su mayordomo principal, se lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado por ahí. Hashem estuvo con Joseph y este hizo un hombre de éxito y se quedó en la casa del amo misrita. O sea, le dio favor y empezó a hacer las cosas y le empezó a ir bien. Y cuando su amo vio que Hashem estaba con él, ojo, no vio que era bueno, hábil, que era fuerte, que era muy inteligente, no. Lo que este hombre vio en Joseph, ¿qué fue? El favor de Dios en él. Porque igual ya era torpe para hacer cosas, pero el favor de Adonai estaba con él, ¿no? Tenía éxito en todo lo que emprendía. Y él podía ver que no era natural, que era de parte de Adonai las cosas. Le tomó cariño a Joseph. Lo hizo su asistente personal y lo puso a cargo de su casa, poniendo en sus manos todo lo que poseía. Ensayo primero de lo que va a suceder 12 años después, ¿no? Le toma cariño y lo pone sobre todos los bienes de su casa. Y desde el tiempo en el que el misrita lo puso a cargo de su casa y todo lo que poseía, Hashem bendijo su casa por amor a Joseph. De modo que la bendición de Hashem estaba sobre todo lo que poseía en la casa y afuera. Dejó todo lo que tenía en sus manos, en las manos de Joseph, y con él ahí no se ocupaba más que de la comida que comía. Sucede que Joseph era gallardo y bien parecido. Potifar no hacía nada más que preocuparse de vivir la vida, porque tenía ahí a Joseph, que estaba a cargo de todo. Pero aparte de eso, el muchacho era guapetón, ¿no? Era guapo, gallardo, bien parecido. Vaya, lo veías y decías, pescadazo este muchacho, ¿no? Uf, qué tipo, ¿no? Es evidente que Joseph ama a Hashem y que la vida de Joseph está gobernada por Dios. Ahí te va. Y tiene su favor y su cuidado, porque fíjate lo que va a pasar. Después de un tiempo, la esposa de su amo se fijó en Joseph y le dijo, qué guapo muchachote, ¿no? Ven, acuéstate conmigo. Oh, vaya esposa, ¿eh? Yace en mi lecho conmigo, ¿no? Hablando muy poéticamente, ¿no? Ven y ten relaciones conmigo, es lo que le está diciendo. Acuéstate conmigo. Es que él ya va desaparecido, ¿no? Ahora Claro, ¿no? Pero él se negó y le dijo a la esposa de su amo, mire, conmigo aquí, mi amo no se ocupa de nada de esta casa. Está bien él, ¿no? Está tranquilo. Y todo lo que posee lo ha puesto en mis manos.
Él no ostenta más autoridad que yo en esta casa. O sea, yo tengo la autoridad de él. Y no me ha negado nada excepto a usted misma. Porque es su esposa. Y aquí es la parte donde ya te das cuenta que él no está hablando solamente por respeto a la esposa del Paró, de Potifar, sino que dice, ¿cómo entonces podría yo hacer esa maldad tan grande y pecar delante de mi Dios? ¿Y pecar delante de Elohim? ¿Cómo podría yo hacer lo que me está usted pidiendo si tengo como testigo a Dios de todo lo que hago? Si lo que yo busco es honrar a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? La preocupación y cuidado de Yosef en lo que hace y gira, ¿no? O más bien lo que hace, giran alrededor de Adonai. Y a pesar de estar en medio del desprecio de sus hermanos, el dolor de no volver a ver a su padre y a su madre, aún en una vida destruida, no deja de pensar y actuar en pro a Adonai. Con todo lo que ha pasado, ¿qué podría haber dicho cualquiera? Dios me abandonó. Si ahora tengo el favor de este hombre, porque la casualidad, ¿no? Pero Dios me abandonó. Mira todo lo que ha pasado. Mis hermanos me vendieron, soy un esclavo, y ahora esta mujer, ¿no? No. Él quiere honrar a Dios. Y a pesar de lo mucho que ella presionaba a Joseph, día tras día, él no cedió a su pedido de que se acostara con ella y estuviera con ella. Uno de esos días, el día malo, la mala hora, ¿no? Él entró a la casa a hacer su trabajo, como no había nadie de la familia adentro. Ella lo agarró por la ropa y dijo, acuéstate conmigo. ¿Cómo que no? Véngase para acá, ¿no? Pero él le dejó el manto, fíjate, ¿no? En la mano y se alejó y salió huyendo. Vamos a leer 2 de Timoteo. Ya casi terminamos, ya vamos a acabar. 2 de Timoteo 2:22. 2 de Timoteo 2:22. Fíjate lo que le dice Pablo en la instrucción con referente a esas pasiones juveniles. Porque lo que está teniendo esta mujer es una pasión juvenil. Una señora de su edad, casada con un esposo, no anda buscando tener relaciones sexuales con un chamaco, con un niño. No tienes casos de 17 años, Joseph, ahí. Es un jovencito. En 2 de Timoteo 2:22 al 24 dice, así que huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor, ¿no? Y la paz con la fe, la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón puro que invocan ¿a quién? Al Señor, a Hashem. Huye de las pasiones juveniles. ¿Qué hizo en ese momento Joseph? Como un hombre lleno de la santidad de Adonai. Hizo lo que está en la instrucción que Pablo está dando. Salió huyendo, ¿no? Y evita las discusiones necias e ignorantes, dice, sabiendo que engendran contiendas. Y es lo que decíamos hace rato. Tú sí es sí, tú no es no. No quiero, señora. ¿Y sabes qué? Salir corriendo sé que va a provocar que esta mujer se llene de despecho, de ira, y que vaya y cuente cualquier cosa. No me importa. No voy a coludir con el pecado. Yo prefiero ser juzgado por Dios que por el hombre. Y mis acciones que sean en pro a Dios y no a la de los hombres. Porque el día que sea juzgado por Dios, prefiero encontrarme con el favor de Él por haber hecho lo que le correspondía al favor de los hombres. Imagínate que le hubiera dicho, no, yo aquí me quedo, yo ya, es más, hasta placer voy a tener, soy el dueño de toda esta casa. Pues no es así. Cuando ella vio que le había dejado el manto en la mano y había salido huyendo, llamó a sus servidores y les dijo, miren, tuvo que traer a un hebreo para que jugara con nosotros. La técnica de esa mujer, despreciable, vaya. Este venía a acostarse conmigo, pero yo grité fuerte. Y cuando me oyó gritar a todo pulmón, me dejó el manto en la mano y se alejó y salió huyendo. Despechada. Es una mujer despechada, ¿no? Rechazada por Joseph. Ella retuvo el manto a su lado hasta que regresó su amo a la casa, su esposo. Entonces ella le contó la misma historia diciendo, el esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa vino y quiso jugar conmigo. Pero cuando grité a todo pulmón me dejó el manto en la mano y salió huyendo.
¿no? Cuando el amo oyó la historia que le contó su esposa de lo que supuestamente le hizo el esclavo, él se puso furioso. Pero ahora bien, ¿tú crees que Potifar, cariño, es que le bajo un poquito, ¿no? Ahora bien, ¿tú crees que Potifar no conocía a su esposa? ¿No vas a conocer al que tienes a tu lado? Pero más aún, ¿no? ¿No era él entendido del favor que Hashem tenía sobre Joseph? Lo dice, ¿eh? ¿No? No lo habría puesto sobre toda su casa si no confiara plenamente en él. ¿Estás de acuerdo? No desconfiaba Potifar de Joseph. Más bien yo creo que desconfiaría de su esposa, ¿no? Porque la conocía. Ahora, otro amo habiéndose traicionado, hubiera mandado a matar a ese esclavo. Y la ley ¿cómo se llama? Lo avalaba. O lo hubiera mandado a trabajar como esclavo en las construcciones, ahí donde no pasan ni más de 2 años y ya están muertos. O lo hubiera mandado a una prisión de donde están los criminales terribles. ¿Qué hace Potifar? Como no puede dejar en evidencia a su esposa tan brutalmente, lo que hace Potifar es que, ¿no? Sabe que su mujer miente, pero la encubre. Y le da el beneficio de la duda. Y manda a encerrar a Joseph en una prisión donde están los siervos del rey. Vaya, no lo mandó a una prisión cualquiera, lo mandó a la prisión de lujo, ¿no? A la prisión donde no te mueres de hambre, a la prisión donde no recibes latigazos, a la prisión donde sí vas a estar metido ahí, ¿no? A donde son puestos en cautiverios los siervos del rey. La VIP, eso, no me hallaba el nombre, ¿no? De modo que el amo de Joseph lo mandó a la prisión donde estaban confinados los prisioneros del rey, pero aún cuando estuvo ahí en la prisión, Hashem estuvo con Joseph. Fue bondadoso con él y le dio al jefe carcelero una disposición favorable hacia él. Fíjate, ¿no? Y el jefe carcelero puso a cargo a Joseph, a todos los prisioneros, puso a cargo a Joseph de todos los prisioneros que había en aquella prisión. Y él era el que dirigía todo lo que se hacía ahí. A donde llegaba Joseph, Joseph dirigía, porque Joseph tenía el favor de Dios. El mismo Pilato no ha encontrado fallos. Pilato no encontró. ¿Por qué juzgan a este hombre? ¿Por qué quieren que yo mate a este hombre? ¿No? ¿Qué de malo ha hecho? Muy seguramente Potifar, movido por Adonai, habló con el jefe carcelero. Y le dijo a trátamelo bien, por un azar de destino y por cosas que no pude controlar, lo acabo de perder como mi siervo en casa, pero tú aquí tenlo como lo que es, como una persona que tiene el favor de Dios, ¿no? El jefe carcelero no supervisaba nada de lo que estaba a cargo de Joseph. Él se sentaba a comer igual que el buen Paró, ¿no? Igual que el buen Potifar, porque Hashem estaba con él y en todo lo que él hacía, Hashem le daba éxito. Bueno, ahora yo creo que no tenía otra opción, porque irse contra todo Egipto por un hebreo. Claro, no, es que su mujer hubiera hecho una fiesta terrible, su mujer hubiera pelado inclusive al rey, al faraón, porque eran cercanos a faraón, era el siervo personal de faraón. Entonces imagínate ponerte a favor de un esclavo y más un hebreo, ¿no? Mugroso, como decía, ¿no? Era abominación comer Claro, era terrible estar con ellos, ¿no? con un hebreo. ¿Qué haces con un hebreo? Entonces a él no le quedó otra, pero fíjate, ¿no? Es hasta que vemos que Hashem guarda y protege a Joseph que toma sentido el por qué cada una de las cosas que pasan en la vida de Joseph. Ya hasta que tú dices, ok, Joseph fue vendido, fue encarcelado, fue difamado, vituperado, ¿no? 12 años de cárcel. ¿Estaríamos dispuestos, cualquiera de los que estamos aquí, en sacrificar 12 años de tu vida por cumplir con la voluntad de Adonai? Hay quien no está dispuesto a sacrificar ni un minuto, ni un día, ni un año. Hay quien no está dispuesto ni siquiera a sacrificar nada porque la voluntad de Adonai se haga. Inclusive, ¿estarías dispuesto a ir a prisión porque la voluntad de Adonai se hiciera? Por contar la verdad. Claro. Que a causa de que tú estés en la prisión, se cumple el objetivo que Adonai está buscando.
No vas a ser ni siquiera tú el que se lleve los vitoreos, nadie va a saber que fuiste tú, pero a causa de que tú estás ahí, se cumple la voluntad de Adonai. ¿Estarías capaz de hacerlo? Solo por saber que estás cumpliendo con la voluntad de Adonai. Ya no nos vamos a poner tan locos como en la cárcel. Estamos dispuestos a morir a nuestra propia carne porque se cumpla la voluntad de Adonai. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Adonai? Lo hemos dicho muchas veces. Dar de comer al hambriento, vestir al que no tiene ropa, ¿no? Asistir a las viudas, a los enfermos, ¿no? Esa es la voluntad de Adonai. Hoy en tu vida tienes oportunidad de servirle a alguien, aun cuando esté el que tengas que morir a ti mismo. Es lo mismo. A Joseph le tocó brutal, ¿eh? A Joseph le tocó la angustia total. Pero a nosotros tenemos pequeñas situaciones en nuestra vida que nos ponen también en esta experiencia. Estamos dispuestos a sufrir el daño, el oprobio, porque se cumpla la voluntad de Adonai. Joseph involuntariamente vivió toda esta tragedia, involuntariamente, porque no hubiera deseado que así fuese él, que sirvió para que él y su familia se salvaran de la terrible escasez de los días por venir. ¿No? Pues más adelante, con el favor de Hashem, se vuelve la mano derecha del faraón, él mismo. Gracias a la fidelidad de Hashem para con Joseph, aún dentro del sacrificio y el dolor de Joseph, alcanzó el favor de Hashem en todo, permitiendo así que todo el pueblo de Adonai no pereciera. Porque gracias a que sucede todo esto, él se puede convertir después en el segundo al bordo en Egipto, ¿no? Poniendo a Joseph como gobernante de Egipto, en la que era en ese momento la metrópoli más grande de ese momento. Así, en la forma más impresionante de fidelidad, no es la de Joseph, es la de Hashem, que se entregó a sí mismo, disminuyéndose hasta lo sumo, para habitar entre nosotros. Pero hizo lo mismo, sufrió el mismo oprobio. Fíjate lo que dice Juan 3:16. El famoso Juan 3:16, caballito de batalla, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Se entregó a sí mismo. Joseph fue involuntario, pero Mashiach no. Mashiach voluntariamente hizo mucho más que lo que Joseph vivió. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para que la voluntad de Adonai se haga en tu vida? ¿Qué estás dispuesto? ¿Tiempo? ¿Diversión? ¿Salud? ¿Tu comodidad, tus anhelos, tus metas, tus sentimientos? ¿Cómo responderías si te pasa lo que le pasó a Joseph? ¿No? Piensa lo que le pasó a Joseph, pero adáptalo a tu familia, a tu trabajo, a tu congregación. Piensa, ¿cómo actuarías? ¿Actuarías como Joseph? Mateo 16, 24, 27, lo leo rápidamente yo, dice, entonces Yehoshua dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, o conmigo, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Pues ¿de qué sirve al hombre si ganara el mundo entero y pierde su vida? ¿O qué dará el hombre en rescate de su propia vida? Porque el Hijo del Hombre va a venir en la gloria de su Padre con sus mensajeros, y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. Tal y como decíamos ahorita, prefiero ser juzgado por Dios que por los hombres, ¿no? Esperen un segundo porque ya me quedé sin batería. Pásame la... Perdón, no, aquí está conectado. Nada más es que me lo acerques, cariño. Perdón, Ya estamos en el final, Final. Ya, perdón.
Pues vienen tiempos terribles, les pongo yo aquí, donde será puesto en evidencia nuestra emuná. Vienen tiempos difíciles, ¿no? En donde ser fiel a Yehoshua en todo tiempo y en toda situación va a ser complicadísimo, ¿no? Les pongo yo aquí, practica la piedad y tal y como Joseph responde aún en medio de la más terrible situación, honrando a Yehoshua. Y tal vez ni siquiera tengamos que ponernos en la más terrible situación, en la que pasa en tu casa. ¿Cómo estás respondiendo? ¿Cómo estás respondiendo a lo que está sucediendo a tu alrededor? Efesios 5:15 dice, así que miren con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes. Así se comportaba Joseph. No era imprudente, era muy prudente. Aprovechando el tiempo porque los días son malos. Mira que si Joseph pasó días malos. Pero piensa en tu vida, piensa en lo que estamos viviendo hoy día y lo que va a venir. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad de Hashem. Y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien llénense del espíritu de Adonai. Hablando entre ustedes con alabanzas y cánticos y canciones espirituales, cantando y alabando a Hashem con sus corazones. Dice Santiago, si hay cosa buena, en eso piensen, ¿no? Y dando gracias siempre con todo a Elohim y Padre, en el nombre de nuestro Señor, Yehoshua HaMashiach, y sometiéndose unos a otros en el temor de Mashiach. Y para terminar, 1 Tesalonicenses 5. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos moderados. Me encanta cómo dice esta versión. Seamos moderados, ¿no? Prudentes, decía el otro versículo. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. O sea, en la oscuridad, donde nadie los ve. Las terribles cosas suceden donde nadie lo ve. Y las peores cosas de nuestro corazón suceden cuando nadie las ve. O no se las presentamos a nadie delante, ¿no? Pero nosotros que somos del día, porque somos del día, ¿no? Del alba, ¿no? Del Shahar, del día, del alba, de Mashiach. Nosotros somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor y con el yelmo, con el casco de la esperanza de la salvación. Porque no nos ha puesto Elohim para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor, Yehoshua HaMashiach, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o sea que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, en toda situación y en todo momento, honrándole. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como ya lo están haciendo. Amén. Vamos a terminar ahí. Es largo, es una historia muy apasionante, ¿no? ¿Sí? Sobre José de Egipto es la misma. Claro. Es José, exactamente. Bueno. Es la misma historia. Es que Joseph es el nombre en hebreo de José. Incluso hay a la señora que le levantó la calumnia. La Sí. que había que hacer. Había que cortar parte de la nariz. Claro, es que en aquellos días, el castigo por el adulterio era, le cortaban la punta de la nariz. Y entonces esa mujer, sabían que todo el mundo sabía que era una adúltera. Incluso él trae a su padre y a los hermanos. Claro, sí. De hecho, no vamos a continuar ahorita porque es muy larga la historia, pero en la próxima parashá, de hecho es en la próxima parashá, en donde se habla de cuando él ya viene y trae a sus hermanos. No se vende completa casi la historia de... Claro. Es que es apasionante. La historia de Joseph. Está muy linda. Sí, muy linda. Está muy linda la historia. Y es larga, pero muy apasionante. Y muy claro. Claro, porque toda la historia de Joseph es propiamente la base para entender lo que es la vida de Mashiach, su sacrificio y lo que hizo. Y cómo en el final de los finales, él es quien trae la restauración a Egipto, ¿no?
Entonces vamos a parar aquí. Shabbat Shalom a todos. Les mandamos un abrazo fuerte con todo nuestro cariño a todos los que están lejos en la distancia. Y Shabbat Shalom. Nos vemos al ratito para... vamos a empezar un poco más temprano el día de hoy. Ya les estaremos avisando por el ¿cómo se llama? Para empezar la Haftará, porque vamos a empezar un poquito más temprano. Les avisamos por el Face para que sepan a qué hora comenzamos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.